Cuando cierras los ojos y piensas en el espacio, probablemente imagines un silencio absoluto, un vacío tan puro que parece devorar cualquier sonido. Y no estás tan lejos de la verdad. Allá afuera, más allá del tenue resplandor azul de nuestra atmósfera, reina un océano oscuro donde no hay aire, ni viento, ni eco alguno. Un lugar donde el silencio no es una pausa, es la norma. Pero en ese mismo vacío, donde parecería que nada puede existir, ocurre una de las fuerzas más constantes y misteriosas del universo, la gravedad. Yo soy un científico. He pasado años mirando hacia las estrellas, observando cómo se mueven los planetas, cómo bailan las galaxias, cómo todo parece estar en perpetuo movimiento. Y, sin embargo, unido por algo invisible. Cada vez que floto dentro de una estación espacial, siento una paradoja. Estoy suspendido en el vacío, y aún así, la gravedad me acompaña, me susurra desde la distancia, recordándome que jamás podemos escapar por completo de su influencia. Porque, aunque muchos digan que en el espacio no hay gravedad, eso no es del todo cierto. Lo que ocurre allá afuera no es ausencia, sino caída constante. Cada astronauta que flota en la Estación Espacial Internacional no está sin gravedad, sino cayendo perpetuamente alrededor de la Tierra. Es una danza perfecta. Ellos caen, el planeta se curva, y así nunca llegan al suelo. Están en una especie de caída eterna, suspendidos entre el impulso de su movimiento y el tirón incesante de la Tierra. La primera vez que experimenté la ingravidez fue dentro de un avión especial, el famoso cometa del vómito. Durante unos segundos, el avión asciende bruscamente y luego se lanza en picada, creando una breve simulación del vacío espacial. En ese momento, mi cuerpo se separó del asiento. Mi estómago subió al pecho. Mi mente se silenció. Era como si todo mi ser hubiese dejado de pesar. Y, en esos segundos, comprendí algo que los libros nunca lograron explicarme del todo. La gravedad no es solo una fuerza, es una experiencia emocional. Allá arriba, en el espacio real, esa sensación se multiplica. Imagina despertar cada día y ver por la ventana un amanecer que no pertenece a ningún lugar fijo. Imagina soltar un bolígrafo y verlo flotar frente a ti como una hoja suspendida en el tiempo. No hay arriba ni abajo, solo una coreografía de cuerpos que se mueven suavemente, obedeciendo a leyes invisibles que lo gobiernan todo. Y, sin embargo, incluso en esa libertad aparente, seguimos atados al poder silencioso de la gravedad. Durante siglos, los humanos miramos el cielo sin entender por qué los objetos caían. Aristóteles pensaba que las cosas pesadas buscaban su lugar natural en el universo, como si una piedra quisiera volver a la tierra porque ahí le pertenecía. Fue una explicación poética, pero no del todo correcta. No fue sino hasta el siglo XVII que un hombre solitario, sentado bajo un manzano, o al menos eso cuenta la leyenda, se preguntó por qué la manzana caía al suelo y no hacia el cielo. Ese hombre era Isaac Newton, y su respuesta cambió para siempre la manera en que entendemos el cosmos. Newton descubrió que la misma fuerza que hacía caer una manzana era la que mantenía a la luna girando alrededor de la Tierra. La misma que guiaba a los planetas en su órbita alrededor del Sol. Era un hilo invisible que unía a todas las cosas, desde el polvo bajo nuestros pies hasta las estrellas más lejanas. Con su famosa ley de gravitación universal, Newton nos dio una ecuación que describía el universo con precisión matemática. Por primera vez, entendimos que no éramos el centro del cosmos, sino parte de una red de cuerpos que se atraen mutuamente. Pero, con el paso del tiempo, esa visión empezó a quedarse corta. A comienzos del siglo XX, otro genio, Albert Einstein, llegó con una idea que cambiaría las reglas del juego. Según su teoría general de la relatividad, la gravedad no era una fuerza que jalaba los objetos, sino una curvatura del espacio y del tiempo causada por la masa. En otras palabras, los planetas no orbitan al Sol porque estén siendo tirados por algo invisible, sino porque el Sol deforma el tejido del universo, y los planetas simplemente siguen el camino curvado que esa deformación crea. Piensa en una sábana estirada. Si colocas una bola pesada en el centro, la tela se hunde. Si luego colocas una canica cerca, esta comenzará a girar alrededor del hundimiento. No porque la bola la esté jalando con una cuerda,
sino porque el espacio mismo ha cambiado su forma. Así funciona la gravedad. Y esa revelación, tan elegante, tan extraña, nos enseñó algo profundo. El universo no está vacío, está tejido. Cada estrella, cada planeta, cada ser humano, deforma ese tejido cósmico, aunque sea apenas un poco. Incluso tú, al sentarte y mirar este video, estás curvando el espacio-tiempo a tu alrededor. Tal vez sea imperceptible, pero está ocurriendo. Somos participantes de un universo dinámico, donde nada está realmente inmóvil. Ahora, cuando floto en el vacío de la órbita terrestre, pienso en esto constantemente. Miro mis manos moviéndose con lentitud, y recuerdo que no estoy suspendido en nada. Estoy navegando en una red invisible que me conecta con todo, con la Tierra, con el Sol, con las galaxias distantes que solo puedo ver como diminutos destellos. La ingravidez, entonces, no es libertad absoluta. Es solo una perspectiva distinta del mismo fenómeno que nos mantiene unidos a todos. Y hay algo más. Cuando los astronautas regresan a la Tierra, casi todos describen un cambio interno. Lo llaman el efecto panorámico. Dicen que, al ver nuestro planeta desde el espacio, pequeño, azul, frágil, comprenden por fin la unidad de todo. Desde allá arriba no hay fronteras, no hay países, no hay razas. Solo una esfera flotando en el negro, sostenida por las mismas leyes que mueven a las estrellas. Y lo curioso es que esa belleza es posible precisamente gracias a la gravedad. Sin ella, no habría planetas, ni mares, ni atmósferas, ni nosotros. Seríamos polvo disperso en el abismo. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda, lo que te mantiene con los pies en el suelo, lo que hace que los ríos corran, que la luna se eleve, que las galaxias giren, es la misma fuerza que, en algún momento, te hizo flotar durante un sueño. La gravedad no solo nos atrae, nos define. Y aunque parezca un misterio insondable, allá afuera, en el vacío absoluto, podemos aprender más sobre ella que en cualquier laboratorio terrestre. Porque en el silencio del espacio, es donde la gravedad se revela en toda su pureza. Flotar en el vacío parece una contradicción. Uno esperaría que, sin aire, sin suelo y sin dirección, el cuerpo quedara completamente inmóvil. Pero la realidad es otra. Allá afuera, la ingravidez no es ausencia de movimiento, es caída perpetua. Caer, una y otra vez, sin jamás tocar el suelo. Cuando los astronautas viajan a la órbita terrestre, en realidad nunca escapan de la gravedad. A unos 400 kilómetros sobre la superficie, la altura aproximada de la Estación Espacial Internacional, la gravedad de la Tierra sigue teniendo casi un 90% de su fuerza original. Lo que cambia no es su intensidad, sino la forma en que se experimenta. La estación y todo lo que contiene, astronautas, equipos, experimentos, están cayendo alrededor del planeta a una velocidad increíble, más de 27.000 kilómetros por hora. Pero como se mueven tan rápido hacia adelante, su trayectoria curva coincide con la curvatura de la Tierra. En otras palabras, mientras caen, el suelo se aleja a la misma velocidad. Así, la caída nunca termina. Imagina lanzar una piedra con una fuerza gigantesca. Si la lanzas lo bastante fuerte, su curva de caída coincidiría con la redondez del planeta, y seguiría cayendo sin llegar nunca al suelo. Eso es exactamente lo que ocurre con los satélites y con la estación espacial. No están suspendidos en el vacío, están en caída libre continua. Dentro de ese entorno, todos los objetos comparten la misma aceleración. Si sueltas una pluma y una cámara, ambas flotan porque están cayendo juntas. Ninguna pesa respecto a la otra. No hay diferencia de presión bajo sus pies, ningún suelo que las detenga. Esa igualdad absoluta entre todas las masas es lo que produce la sensación de ingravidez. Cuando estás en la Tierra, sientes tu peso porque el suelo te empuja hacia arriba. Si no existiera ese empuje, como ocurre en el espacio, tu cuerpo se encontraría en el mismo estado que todo lo demás, moviéndose libremente en la trayectoria que marca la gravedad. Por eso, los astronautas no están sin gravedad, simplemente no tienen apoyo. Esa idea, tan simple y a la vez tan profunda, fue una de las intuiciones más brillantes de Albert Einstein.
Se conoce como el principio de equivalencia. No hay manera de distinguir entre estar en caída libre en un campo gravitatorio y flotar en el vacío del espacio. Ambas situaciones son físicamente idénticas. Einstein lo comprendió un día mirando por la ventana de su oficina en Berna, Suiza. Se imaginó a un obrero cayendo desde un tejado. Mientras caía, el hombre no sentiría su propio peso. Las herramientas en su mano flotarían junto a él. En ese instante, Einstein tuvo lo que luego describiría como el pensamiento más feliz de su vida. Entendió que la gravedad no era una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación del movimiento en un espacio curvado. Cada vez que floto dentro de una cápsula en órbita, recuerdo esa visión. Cierro los ojos y siento como mi cuerpo pierde toda referencia. Es una sensación curiosa. Por un lado, sientes libertad absoluta, pero por otro, te das cuenta de que estás prisionero de una caída que nunca termina. Es el equilibrio perfecto entre movimiento y destino. Lo fascinante es que esta caída constante no solo mantiene en órbita a la estación, sino también a la Luna y a todos los planetas. La Luna, por ejemplo, cae hacia la Tierra de la misma manera, pero su velocidad tangencial, su impulso hacia adelante, es tan grande que la Tierra se curva justo bajo su trayectoria. Esa danza ha durado miles de millones de años. Y lo mismo ocurre a escalas mayores. Los planetas caen alrededor del Sol, las estrellas alrededor del centro galáctico, y las propias galaxias giran atraídas por la misteriosa materia oscura. Todo el universo está en un estado de caída. Nada está quieto. Todo se mueve, todo orbita, todo responde a la misma sinfonía gravitacional. Ahora bien, flotar en el vacío no significa estar a salvo de la gravedad. Si un astronauta se aleja unos metros de la estación y no hace nada para regresar, tarde o temprano esa pequeña diferencia en la atracción lo hará desviarse. Podría quedar atrapado en una órbita ligeramente distinta, o incluso empezar a descender hacia la Tierra. Por eso, cada astronauta lleva un arnés y un sistema de propulsión, pequeñas toberas que disparan chorros de gas para corregir su posición. En cierto modo, eso refleja nuestra propia relación con el cosmos. Por mucho que intentemos escapar de la gravedad, siempre necesitamos pequeñas correcciones para mantenernos en equilibrio. A veces basta un leve impulso, un cambio de dirección, para seguir orbitando en armonía. Pero hay algo casi filosófico en esta idea. Si todo en el universo está cayendo, ¿hacia qué cae? La respuesta es inquietante, hacia las curvaturas del espacio-tiempo. Los cuerpos no buscan un abajo, sino una línea natural de movimiento dentro del tejido del universo. La gravedad no es una cuerda invisible, sino el mapa del camino más corto entre dos puntos en un espacio curvado. Cuando entiendes eso, el vacío deja de ser un lugar de ausencia. Se convierte en un escenario lleno de estructura. Un campo silencioso donde cada objeto sigue una ruta trazada por la masa de todo lo demás. Cada planeta es una marca en la tela del cosmos, y cada movimiento es una consecuencia inevitable de esa geometría. Desde la perspectiva de un observador dentro de la estación espacial, la Tierra parece girar lentamente debajo, como si fuera ella la que se moviera y no tú. Es un recordatorio de lo relativo que puede ser todo en el universo. Desde nuestro punto de vista, caemos alrededor de la Tierra, pero desde el suyo, es ella la que baila con nosotros. Y ese baile tiene un costo. En microgravedad, el cuerpo humano cambia. Los músculos se debilitan, los huesos pierden densidad, y los fluidos se redistribuyen hacia la cabeza. Los astronautas se hinchan ligeramente, crecen unos centímetros, pero también sienten presión en los ojos y dolores en la espalda. Todo porque el cuerpo fue diseñado bajo una fuerza constante que ahora ha desaparecido. Esa es la ironía del vacío. Flotar parece libertad, pero también es desarraigo. Sin gravedad, perdemos una parte de nuestra identidad física. Cada célula, cada órgano, se pregunta en silencio, ¿dónde está abajo? Aún así, la microgravedad ha sido un regalo para la ciencia. Gracias a ella hemos aprendido cómo crecen los cristales sin la influencia del peso, cómo se comportan los fluidos en entornos puros, cómo las llamas se vuelven esferas perfectas y cómo las plantas buscan la luz cuando no pueden distinguir el suelo del cielo. En el espacio, la gravedad deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro.
nos muestra que el universo no necesita suelo para sostenernos, solo movimiento. Y que, al final, flotar es otra forma de caer, una caída tan lenta, tan precisa, que se convierte en equilibrio. Cuando miro por la ventana de la estación y contemplo el horizonte curvo de la Tierra, siento que estoy observando una ilusión. Todo parece tan sólido, tan definido, tan claro, pero en realidad, lo que veo es solo una distorsión en el tejido del universo. La gravedad no es una cuerda invisible que jala las cosas hacia abajo, como imaginábamos durante siglos. Es una curvatura, una deformación elegante del espacio y del tiempo. Imagina por un momento que el universo es una inmensa sábana elástica, extendida en todas direcciones. Si colocas una bola pesada en el centro, la tela se hunde formando una depresión. Si ahora lanzas una canica cerca, no irá en línea recta. Girará alrededor del hueco, atrapada por esa deformación. Eso, en esencia, es lo que hace la gravedad. La masa del Sol deforma el espacio a su alrededor, y los planetas simplemente siguen las trayectorias naturales dentro de esa curvatura. No hay un tirón, no hay una fuerza en el sentido tradicional, solo geometría pura. Einstein lo comprendió en 1915, después de años de trabajo solitario y obsesivo. Fue una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. El espacio y el tiempo no son escenarios pasivos donde ocurren los eventos, sino entidades activas que responden a la presencia de la materia. El universo, dijo Einstein, es como una sinfonía donde cada nota, cada estrella, cada planeta, cada átomo, afecta el tono de todas las demás. Esa revelación cambió nuestra forma de ver el cosmos. De pronto, todo cobró un nuevo sentido. La caída libre, las órbitas, incluso la luz. Porque, sí, la luz también siente la gravedad. Aunque no tenga masa, su camino se curva cuando pasa cerca de objetos muy masivos. Einstein predijo que durante un eclipse solar, las estrellas cercanas al borde del Sol parecerían moverse ligeramente, desviadas por su campo gravitacional. Y en 1919, el astrónomo Arthur Eddington viajó a una pequeña isla frente a África para observar precisamente eso. Durante ese eclipse, el cielo se oscureció lo suficiente como para ver las estrellas alrededor del Sol, y Eddington comprobó que, efectivamente, sus posiciones aparentes se desplazaban justo en la cantidad que Einstein había predicho. Fue la primera prueba de que el espacio podía doblarse, que la luz podía curvarse, que la realidad podía deformarse ante la presencia de la masa. Desde ese día, el universo dejó de ser plano. Pero la historia no termina ahí. Si el espacio puede curvarse, también puede estirarse y comprimirse. Y si puede deformarse, entonces puede vibrar. Así nacen las ondas gravitacionales, perturbaciones en el tejido del cosmos que viajan a la velocidad de la luz. Son como los temblores de una cuerda gigante que vibra cuando los cuerpos más masivos, agujeros negros, estrellas de neutrones, colisionan o se mueven violentamente. Durante décadas, las ondas gravitacionales fueron solo una predicción teórica, una consecuencia matemática de la relatividad general. Pero en 2015, un siglo después de que Einstein formulara su teoría, los detectores LIGO captaron por primera vez una de esas ondas. Era el eco de un evento ocurrido hace más de 1.000 millones de años, la fusión de dos agujeros negros. La señal fue diminuta, una contracción y expansión del espacio más pequeña que el diámetro de un átomo, pero suficiente para confirmar que el universo entero tiembla cuando las masas se mueven. Yo recuerdo el día en que leí esa noticia. Estaba en el observatorio, y por un instante, el silencio del laboratorio se volvió solemne. Pensé, ahora escuchamos el universo, no solo lo miramos. La gravedad había dejado de ser solo una fuerza, se había convertido en una voz. Y cuando te detienes a pensar en eso, es abrumador. Cada objeto, cada ser, cada planeta, curva el espacio a su alrededor, aunque sea mínimamente. Tu cuerpo, sentado frente a esta pantalla, también lo hace. Deformas el espacio-tiempo, creas tu propio pequeño pozo gravitatorio. Es casi imperceptible, pero real. Vivimos en un océano elástico, donde nada está realmente quieto, y cada partícula contribuye a la forma del todo. En el espacio,
esta realidad se vuelve tangible. Cuando flotas junto a un objeto, ambos siguen la misma curvatura en la misma región del espacio-tiempo. Si lo sueltas, no se aleja porque no haya gravedad, sino porque ambos comparten la misma trayectoria curva. Es una danza invisible en una pista deformada que ninguno de los dos puede ver, pero ambos obedecen. Y esa obediencia universal, esa fidelidad a la geometría cósmica, es lo que mantiene unido al universo. Si el espacio fuera perfectamente plano, los cuerpos nunca se atraerían, nunca formarían estrellas, nunca habría galaxias, ni soles, ni vida. La curvatura, esa ligera imperfección del tejido del cosmos, es la razón por la que existimos. Pero la relatividad también nos enseñó algo inquietante. La gravedad puede afectar el tiempo. Cuanto más fuerte es un campo gravitacional, más lentamente transcurre el tiempo. En la superficie de la Tierra, los relojes laten apenas un poco más despacio que en la órbita. En el borde de un agujero negro, el tiempo prácticamente se detiene. Esto no es una metáfora, es una realidad comprobada. Los satélites GPS, por ejemplo, deben corregir constantemente esta diferencia temporal para que sus mediciones sean precisas. Sin la relatividad, nuestros sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Así que, cuando un astronauta regresa de la órbita, ha vivido unos microsegundos menos que nosotros. Es un viajero del tiempo, aunque la diferencia sea minúscula. Y, sin embargo, esa diferencia nos recuerda algo esencial. La gravedad no solo curva el espacio, también curva la experiencia del tiempo. Cada segundo, cada latido, cada pensamiento, ocurre dentro de una red flexible que la masa modifica a su antojo. Piensa en lo poético de eso. El tiempo, ese río invisible que todos sentimos fluir, no es igual para todos. Depende de dónde estés y de cuán cerca te encuentres de algo que curva el universo. En los lugares donde la gravedad es más intensa, el tiempo se estira como una tela bajo peso. Donde el espacio se relaja, el tiempo corre más rápido. El cosmos, entonces, es un tapiz donde cada región vive su propia versión de la hora. Cuando comprendemos eso, flotar en el vacío deja de ser solo una experiencia física. Se convierte en una experiencia filosófica. En la ingravidez, el tiempo y el espacio se entrelazan de una manera tan pura que uno casi puede sentir la textura del universo. Es como si, por un instante, pudiéramos rozar con los dedos las leyes que lo gobiernan todo. Y mientras miro el horizonte azul de nuestro planeta desde la órbita, no puedo evitar pensar, tal vez la gravedad sea la forma en que el universo nos abraza. No nos sujeta para limitarnos, sino para mantenernos conectados, para evitar que nos dispersemos en el vacío infinito. Sin ese abrazo invisible, no habría danza, ni órbita, ni historia. Solo silencio eterno. Si alguna vez has mirado un reloj y sentido que el tiempo pasa demasiado rápido, imagina lo que sucede cerca de un lugar donde la gravedad es tan intensa que cada segundo se estira hasta parecer una eternidad. En la Tierra, nuestras vidas transcurren con un ritmo que nos resulta natural, casi inmutable. Pero el universo tiene rincones donde el tiempo deja de ser uniforme, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan de maneras que desafían nuestra intuición. Y esos rincones nos enseñan algo profundo sobre la gravedad. Uno de los escenarios más extremos es el borde de un agujero negro. Ahí, la gravedad es tan intensa que no solo curva el espacio, sino que transforma el flujo del tiempo. Un reloj colocado cerca de un agujero negro marcaría los segundos más lentamente que uno colocado a miles de kilómetros de distancia. Para un observador lejano, parecería que el reloj casi se detiene. Para quien está cerca, cada segundo es normal, pero cualquier intento de salir o mirar hacia afuera revela una distorsión inimaginable. Esta distorsión se conoce como dilatación gravitacional del tiempo, una predicción directa de la relatividad general. Lo fascinante es que no es teoría abstracta, es observable. Los satélites que orbitan la Tierra, por ejemplo, experimentan un tiempo ligeramente más rápido que nosotros en la superficie debido a que la gravedad terrestre es más débil allá arriba. Cada día, la tecnología que usamos para GPS y telecomunicaciones debe compensar esa diferencia, o los sistemas fallarían. La gravedad, invisible e intangible,
controla no solo dónde nos movemos, sino también cómo medimos la duración de nuestras vidas. Ahora, imagina viajar hacia un agujero negro. A medida que te acercas, la gravedad no solo estira el tiempo, sino también el espacio. Lo que parecía una trayectoria recta se curva hasta convertirse en espiral. Las estrellas alrededor se deforman, sus luces se estiran y cambian de color debido al corrimiento gravitacional al rojo, un efecto que hace que la luz pierda energía al escapar de un campo gravitacional intenso. Es como mirar el universo a través de un cristal que lo estira y comprime a la vez. Los agujeros negros, entonces, son laboratorios extremos para entender la gravedad. No se pueden tocar, no se pueden explorar directamente, pero su influencia se siente a años luz. Son como maestros silenciosos que nos muestran hasta dónde puede llegar la curvatura del espacio-tiempo, como la gravedad puede doblar la realidad hasta límites que la mente humana apenas puede imaginar. Y no solo eso, los agujeros negros también nos enseñan sobre la conexión entre gravedad y energía. Einstein nos dijo que la masa y la energía son equivalentes, e igual a mc superíndice 2. En los agujeros negros, grandes cantidades de masa se comprimen en un punto diminuto, concentrando energía en un espacio minúsculo. La gravedad allí es tan extrema que ninguna luz puede escapar, ni siquiera la más veloz de las partículas. Por eso los llamamos negros. Son regiones donde la curvatura del espacio-tiempo alcanza su máximo, y el tiempo, para quienes observamos desde lejos, parece detenerse. Cuando los científicos detectan ondas gravitacionales provenientes de la fusión de dos agujeros negros, no solo escuchamos un eco cósmico, vemos la gravedad en acción. La masa colapsa, el espacio-tiempo vibra, y por un instante, el universo entero parece temblar. Esa vibración nos recuerda que la gravedad no es solo un tirón invisible ni una curvatura abstracta. Es dinámica, interactiva y tangible. En la Estación Espacial Internacional, flotando a cientos de kilómetros sobre la Tierra, la gravedad es mucho más débil que en la superficie, pero sigue existiendo. Allí aprendemos a medirla de manera directa, observando cómo se comportan los líquidos, los gases y los objetos sólidos en microgravedad. Cada experimento, cada simulación, nos da pistas sobre cómo sería la vida en condiciones extremas, sobre cómo se forman las estrellas y cómo los planetas se mantienen en órbita. Todo lo que experimentamos cerca de la Tierra nos prepara para entender lo que sucede en los rincones más extremos del cosmos. Flotar en el espacio, entonces, no es solo una sensación de libertad, es un encuentro constante con la naturaleza de la gravedad. Cuando sueltas un bolígrafo, cuando ves cómo tu cuerpo se mueve sin peso, comprendes que cada movimiento sigue reglas universales. La gravedad no tiene favoritismos. No importa si eres humano, roca o satélite. Todos seguimos las mismas trayectorias, todos caemos en la misma curva invisible. Pero los efectos extremos, como los que se observan cerca de los agujeros negros, nos obligan a repensar nuestra percepción del tiempo y el espacio. Lo que para nosotros parece eterno puede ser efímero para otro observador, y lo que parece fijo puede estar deformándose lentamente. La gravedad nos enseña que el universo no es absoluto, es relativo. Cada lugar, cada masa, cada instante tiene su propia perspectiva. Y hay algo profundamente poético en eso. La gravedad nos recuerda nuestra humildad, nuestra posición en la vasta red del cosmos. Nos enseña que no hay absoluto, que incluso el tiempo puede doblarse, que la realidad no es inmutable. Nos enseña que flotar no es escapar de la naturaleza, sino navegar dentro de ella, adaptarse a sus reglas y maravillarse ante su complejidad. Al mirar la Tierra desde la órbita, uno comprende por qué la gravedad es mucho más que una fuerza física. Es la estructura que sostiene la vida, la que dibuja las órbitas de los planetas, la que regula el tiempo, la que da forma al universo. Sin ella, no habría estrellas ni océanos, ni planetas ni historia. Solo vacío infinito y desorden. Así, la próxima vez que pienses en flotar, recuerda que cada instante de ingravidez es, en realidad, una caída sincronizada, un equilibrio perfecto en un tejido invisible. Y cada segundo que pasa, cada movimiento, cada partícula, sigue la danza silenciosa que la gravedad ha escrito desde el origen del cosmos. Flotar en la Estación Espacial Internacional no es simplemente un acto de libertad,
es un laboratorio viviente. Cada segundo que un astronauta pasa suspendido en el vacío nos ofrece información que sería imposible obtener en la Tierra. La microgravedad, esa caída constante que sentimos como ingravidez, revela comportamientos ocultos de la materia, del tiempo, incluso de la vida misma. Imagina entrar en un módulo lleno de objetos que leviten suavemente frente a ti. Cada herramienta, cada cable, cada gota de agua flota, moviéndose con lentitud, como si obedeciera a un ritmo interno que solo la gravedad conoce. Al principio, es desconcertante. Tu cerebro busca referencias, intenta determinar cuál es arriba y cuál es abajo. Pero rápidamente aprendes a moverte como parte de esa danza, a impulsarte con las manos, a girar con suavidad y a sentir que cada movimiento tiene consecuencias inmediatas. Los científicos aprovechan este estado para estudiar fenómenos que en la Tierra serían imposibles. Por ejemplo, los fluidos se comportan de manera radicalmente diferente. Sin la gravedad que los empuja hacia abajo, el agua no se derrama. Forma esferas casi perfectas que flotan en el aire. Observándolas, descubrimos cómo las fuerzas superficiales dominan su comportamiento, cómo las burbujas se fusionan, cómo los líquidos se mezclan o separan sin interferencias externas. Estos experimentos nos ayudan a mejorar desde la ingeniería de combustibles hasta la formulación de medicamentos, porque en microgravedad los procesos físicos se muestran en su forma más pura. Las llamas también cambian. En la Tierra, el calor provoca corrientes de convección. El aire caliente asciende y el frío desciende, formando patrones que todos damos por naturales. Pero en el espacio, sin gravedad, la llama se vuelve esférica, compacta, más eficiente. Esto no solo fascina a los científicos por su belleza, sino que también enseña sobre la combustión en entornos extremos y cómo podríamos desarrollar sistemas de energía más seguros para futuras colonias espaciales. Incluso la biología se ve transformada. Plantas, microorganismos y células humanas se comportan de maneras sorprendentes. Las raíces no saben dónde crecer, los organismos cambian su forma y función, y los huesos y músculos humanos comienzan a adaptarse a la falta de peso. Cada experimento nos permite comprender cómo la vida se ajusta a nuevas condiciones y nos prepara para imaginar cómo sobreviviríamos en otros mundos. Yo recuerdo un experimento en particular, una gota de agua mezclada con tinta. Flotaba frente a mí, perfecta, como un pequeño planeta líquido. Sin gravedad que la deforme, la gota adoptaba una simetría casi perfecta, y los pigmentos se distribuían lentamente, creando patrones que parecían obras de arte. Observando esa gota, comprendí que la microgravedad no elimina la gravedad. Simplemente nos muestra las fuerzas que normalmente pasan desapercibidas, nos deja ver la física en su forma más esencial. Los astronautas se convierten en exploradores del comportamiento fundamental de la materia. Cada movimiento, cada acción, debe calcularse con precisión. Un simple giro puede enviar un objeto flotando hacia un panel de control o hacia la cabina opuesta. Aprender a manejarse en ese entorno no es solo una cuestión de comodidad. Es una lección práctica de física, una manera de internalizar la interacción entre masa, inercia y curvatura del espacio-tiempo en la vida diaria. La microgravedad también ha revelado secretos sobre cómo envejece el cuerpo humano. Sin la resistencia constante de la gravedad, los músculos pierden fuerza y los huesos pierden densidad. Los fluidos corporales se redistribuyen hacia la cabeza, provocando cambios en la visión y la presión sanguínea. Cada día en órbita es, en cierto modo, un experimento viviente sobre la adaptación de la vida a condiciones extremas. Los datos obtenidos no solo sirven para futuras misiones espaciales, sino también para entender mejor enfermedades como la osteoporosis o problemas circulatorios aquí en la Tierra. Otro aspecto fascinante es cómo la microgravedad redefine nuestra relación con el movimiento y el tiempo. En la Tierra, dar un paso, levantar un objeto, incluso respirar, está mediado por la fuerza constante que nos mantiene pegados al suelo. En el espacio, cada acción requiere planificación y control consciente. No se puede empujar con fuerza y esperar que todo se detenga. Cualquier impulso genera movimiento continuo. Aprender a flotar es aprender a respetar la inercia, a comprender que cada cuerpo, cada partícula, tiene su propia trayectoria determinada por la gravedad y el movimiento previo.
Y mientras los astronautas realizan estos experimentos, el espectador del espacio puede comprender algo esencial. La gravedad no solo nos mantiene unidos, también nos enseña. Nos enseña que incluso en el vacío, incluso cuando sentimos libertad absoluta, estamos sujetos a reglas universales. Flotar, entonces, no es escapar de la gravedad. Es observarla desde otro ángulo, comprenderla más profundamente y reconocer su presencia invisible en cada fenómeno físico. Cada microgota de agua, cada llama esférica, cada célula que cambia de forma, nos recuerda que la gravedad es más que un tirón hacia abajo. Es la estructura que permite que la materia exista de manera coherente, que la vida se organice, que el universo tenga orden. Es la arquitecta invisible que sostiene todo, desde el movimiento de una estrella hasta la distribución de los fluidos en una cápsula espacial. Y mientras miramos estas maravillas, flotando junto a los astronautas, comprendemos que la microgravedad no es un espacio de ausencia, sino un espacio de descubrimiento. Un lugar donde la física se hace tangible, donde la vida se adapta y donde cada instante revela algo nuevo sobre la fuerza que nos une a todos. Si flotar en microgravedad nos enseña cómo actúa la gravedad a pequeña escala, observar la danza de los planetas y las estrellas nos revela su poder a gran escala. Todo en el universo está en movimiento, desde diminutos átomos hasta galaxias enteras, y cada movimiento está gobernado por la misma fuerza invisible que sentimos flotando en el vacío, la gravedad. Imagina por un instante nuestro sistema solar. El Sol, gigantesco y luminoso, domina con su masa abrumadora. Los planetas giran a su alrededor, cada uno siguiendo una trayectoria determinada por la curvatura del espacio-tiempo que el Sol provoca. Marte no podría simplemente decidir acercarse a Venus. Su órbita está establecida por una combinación precisa de velocidad y atracción gravitatoria. Incluso un cambio mínimo podría lanzar un planeta a la deriva o precipitarlo hacia el Sol. Es un equilibrio delicado, un ballet cósmico donde cada paso está calculado por las leyes universales. Y no solo los planetas participan en esta danza. Los satélites naturales, como la Luna, interactúan con sus planetas, generando efectos visibles como las mareas. La atracción gravitacional de la Luna sobre los océanos terrestres provoca que el agua se acumule en los puntos más cercanos y lejanos, creando los ciclos de marea que han influido en la vida desde el origen de la Tierra. La gravedad, aunque invisible, se convierte en fuerza moldeadora de paisajes, ecosistemas y patrones biológicos. A una escala más grande, los sistemas planetarios muestran resonancias orbitales, patrones de sincronización sorprendentes. Por ejemplo, los satélites de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes, están atrapados en un ritmo preciso. Por cada órbita de Ganímedes, Europa completa 2 y Io 4. Esta resonancia no es casual. Es la manifestación de la gravedad como fuerza organizadora. Mantiene los cuerpos estables, previene colisiones y regula su movimiento durante millones de años. Es un ejemplo perfecto de cómo la gravedad, aunque invisible, crea armonía en el caos del universo. Pero la danza no se limita a planetas y lunas. En sistemas estelares binarios, dos estrellas giran alrededor de un centro de masa común, en órbitas que parecen coreografiadas con precisión matemática. Incluso las galaxias interactúan de manera similar. Las colisiones galácticas, que pueden durar millones de años, generan oleadas de estrellas y gas que se reacomodan siguiendo la curvatura del espacio-tiempo. La gravedad guía cada movimiento, asegurando que, a pesar de la aparente violencia, surja un nuevo orden. Desde la perspectiva de la Estación Espacial Internacional, flotando a cientos de kilómetros sobre la Tierra, es fácil imaginar que nosotros también participamos en esta danza. Cada movimiento de nuestro planeta, cada giro alrededor del Sol, cada influencia de la Luna en los océanos, forma parte de un ritmo universal que no sentimos directamente, pero que nos sostiene. La microgravedad nos permite percibir esa red de fuerzas en acción, aunque a pequeña escala, mientras la macrogravedad la proyecta a través de sistemas completos. Los astrónomos han estudiado estas resonancias y órbitas para predecir movimientos celestes con exactitud impresionante. Incluso la más mínima desviación en la trayectoria de un asteroide puede alterar su destino millones de años después. La gravedad actúa como un metrónomo cósmico, sincronizando eventos y regulando la dinámica de cuerpos que parecen independientes,
pero que en realidad están profundamente conectados. Un ejemplo visual fascinante es el de los anillos de Saturno. Cada partícula, desde diminutos granos de hielo hasta fragmentos de roca del tamaño de montañas, sigue una órbita que obedece la gravedad de Saturno y de sus lunas cercanas. Las resonancias entre las lunas y los anillos crean huecos y ondas visibles, un patrón que es a la vez estético y físico. La gravedad, de nuevo, muestra su doble cara, es invisible, pero su efecto es tangible y perfectamente organizado. Incluso la propia Tierra participa en resonancias con otros cuerpos del sistema solar. La gravedad del Sol, de la Luna y de los planetas vecinos genera perturbaciones sutiles en la órbita terrestre. Estas perturbaciones no son caóticas, forman ciclos que afectan el clima, los patrones de luz solar y, de manera indirecta, la evolución de la vida. Todo está conectado por la gravedad, desde el microcosmos de un astronauta flotando hasta el macrocosmos de sistemas estelares enteros. Y esta conexión tiene un efecto poético en quienes observamos el universo desde el espacio. Flotar en la estación no solo nos permite experimentar la microgravedad, sino también sentir nuestra pertenencia a la danza cósmica. Cada movimiento de nuestras manos, cada objeto que soltamos, es parte de un flujo más grande. Estamos suspendidos en un vacío que, sin embargo, está lleno de orden, de patrones, de ritmos que la gravedad impone silenciosamente. La comprensión de estos patrones no solo es científica, sino también existencial. Nos enseña que el universo, aunque inmenso y a menudo incomprensible, no es arbitrario. Hay reglas, hay armonía, hay belleza en la organización de cuerpos y fuerzas. La gravedad, al actuar sobre cada partícula, sobre cada planeta, sobre cada estrella, genera un equilibrio delicado que permite que la vida exista, que los planetas giren, que las galaxias se formen. En la Estación Espacial Internacional, mientras flotamos y observamos la Tierra girando lentamente bajo nosotros, se hace evidente que nuestra vida cotidiana es solo una parte minúscula de un patrón mucho más grande. La gravedad no solo nos mantiene pegados al suelo, nos conecta con todo, desde la Luna hasta los confines de la Vía Láctea. Cada órbita, cada marea, cada resonancia orbital es un recordatorio de que el universo entero está vivo en movimiento, y nosotros somos participantes silenciosos en esa gran danza. Flotar, entonces, se convierte en un acto de aprendizaje profundo. Nos recuerda que la microgravedad nos permite explorar lo invisible, y que la macrogravedad nos muestra el orden detrás del caos aparente. Ambas escalas son complementarias. La primera nos enseña cómo percibir la gravedad, la segunda cómo la gravedad moldea el cosmos. Juntas, nos dan una visión completa de la fuerza que sostiene todo, desde la más pequeña gota de agua hasta la galaxia más lejana. Flotar en el espacio nos enseña muchas cosas sobre la gravedad, pero también nos recuerda sus secretos más profundos, aquellos que no podemos ver, pero que sentimos en cada movimiento de las estrellas y galaxias. Uno de los enigmas más fascinantes del universo es la materia oscura. Esta sustancia, que no emite luz ni radiación detectable, constituye aproximadamente el 27% del universo, pero solo la conocemos porque la gravedad nos revela su presencia. Imagina observar una galaxia desde la órbita terrestre, flotando sobre la Tierra. Vemos sus brazos espirales girando, estrellas y nubes de gas danzando a velocidades increíbles. Según las leyes de Newton y la masa que podemos contabilizar a partir de la luz de esas estrellas, la galaxia debería desintegrarse. Las estrellas más externas deberían salir disparadas hacia el espacio. Pero no lo hacen. Algo invisible mantiene la galaxia unida. Esa fuerza, esa presencia invisible, es la materia oscura. La historia de su descubrimiento es fascinante. En la década de 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky estudió cúmulos de galaxias y notó algo extraño. Las velocidades de las galaxias eran demasiado altas para que la gravedad de la materia visible las mantuviera juntas. Llamó a esta masa invisible materia faltante. Décadas más tarde, los estudios de Vera Rubin confirmaron que la curva de rotación de las galaxias no coincidía con la distribución de luz visible. La gravedad nos estaba mostrando algo que nuestros ojos no podían ver. Desde la perspectiva de un astronauta flotando en la estación, este descubrimiento tiene un efecto casi poético.
Al igual que en microgravedad sentimos la caída perpetua y comprendemos la fuerza invisible de la gravedad sobre cada objeto, en la macroescala, la gravedad nos indica que el universo está lleno de estructuras que no podemos percibir directamente. La materia oscura actúa como un andamio cósmico, sosteniendo galaxias, regulando colisiones y formando redes invisibles que dan forma al universo a gran escala. Pero la materia oscura plantea preguntas profundas. ¿Qué es exactamente? ¿Está compuesta de partículas desconocidas, de campos exóticos, o de algo completamente diferente que aún no imaginamos? A pesar de los avances tecnológicos, la respuesta sigue siendo un misterio. Sin embargo, gracias a la gravedad, podemos mapear su influencia. Los lentes gravitacionales, un fenómeno predicho por Einstein, permiten ver cómo la luz de galaxias distantes se curva al pasar cerca de concentraciones de materia oscura, revelando su presencia sin necesidad de luz propia. Y aquí es donde la experiencia de flotar en el vacío se vuelve casi metafórica. La microgravedad nos enseña a ver lo invisible a pequeña escala. Líquidos que leviten, llamas que cambian de forma, objetos que se mueven siguiendo reglas ocultas. La materia oscura hace lo mismo a escala cósmica. Su gravedad es perceptible, pero no podemos tocarla ni verla. Solo podemos sentir sus efectos, igual que un astronauta percibe la ausencia de peso mientras todo su alrededor sigue cayendo alrededor de la Tierra. La gravedad, entonces, se convierte en nuestro guía hacia lo desconocido. Nos dice dónde mirar, nos señala anomalías, nos enseña que la realidad puede estar llena de estructuras ocultas que escapan a nuestros sentidos. Cada galaxia, cada cúmulo, cada filamento cósmico parece estar suspendido por hilos invisibles de materia oscura. Y, al igual que un astronauta flotando en el vacío, entendemos que la ausencia aparente de fuerza no significa ausencia de efecto. La influencia de la materia oscura también tiene implicaciones para nuestra comprensión del universo en expansión. Observaciones recientes muestran que la materia oscura, junto con la energía oscura, no solo sostiene galaxias, sino que también afecta cómo el universo se estira, cómo se forman las estructuras y cómo evoluciona el cosmos. La gravedad nos permite leer estas señales. El movimiento de las estrellas, la rotación de galaxias y la curvatura de la luz son pistas que, juntas, nos revelan un mapa invisible del universo. Y mientras flotamos, contemplando el planeta azul desde la estación, es inevitable sentir una conexión con este misterio. La gravedad que nos mantiene en órbita nos recuerda que somos parte de un sistema mucho mayor. La materia oscura, aunque invisible, participa de esa misma danza silenciosa, tejiendo la red sobre la que se apoyan las galaxias, las estrellas, en última instancia, la vida misma. Por un instante, podemos imaginar que estamos observando no solo la Tierra y el Sol, sino también las fuerzas invisibles que sostienen todo lo demás. Como astronautas y científicos, nuestra percepción se expande. Comprendemos que lo que vemos es solo una fracción de la realidad. La gravedad nos enseña que la ausencia de evidencia no significa ausencia de existencia. La materia oscura es un recordatorio de que el universo está lleno de secretos esperando a ser revelados. Al estudiar la materia oscura, los científicos utilizan simulaciones computacionales, colisionadores de partículas y telescopios que miden la luz curva y distorsionada. Cada resultado nos acerca un poco más a entender la arquitectura oculta del cosmos. Y aunque todavía no podemos tocarla ni verla, la gravedad actúa como un faro, iluminando indirectamente su presencia y guiando nuestra comprensión hacia lo desconocido. Así, la gravedad se revela como algo más que una fuerza. Es un lenguaje cósmico, capaz de mostrarnos lo invisible, de conectar micro y macroescalas, de mantener el orden en un universo aparentemente caótico. Flotar en el vacío, sentir la caída libre y observar los movimientos del espacio nos enseña no solo cómo funciona la física, sino también cómo percibir lo que no se ve, cómo entender que la realidad es mucho más profunda de lo que nuestros ojos captan. La materia oscura nos recuerda que, incluso en la vastedad del espacio, incluso en lo que parece vacío, la gravedad trabaja silenciosa, invisible, constante. Nos sostiene, nos guía y nos invita a explorar, a aprender, a imaginar. Y como astronautas flotando en la Estación Espacial Internacional, podemos sentir, aunque sea de manera simbólica, esa fuerza invisible que une todo,
desde nuestra cápsula hasta la galaxia más lejana. Imagina por un momento que te deslizas lentamente hacia un agujero negro, flotando en el vacío, sin prisas, como si el tiempo mismo se hubiera estirado a tu alrededor. Cada segundo parece eterno, cada movimiento requiere planificación. Desde lejos, el agujero negro aparece como una mancha oscura rodeada por un halo luminoso. La luz de estrellas y gases atrapados en su órbita antes de desaparecer para siempre. Esta visión, tan hermosa como aterradora, nos recuerda que estamos a punto de entrar en un reino donde la gravedad domina de manera absoluta. Mientras te acercas, comienzas a notar cambios sutiles pero inquietantes en la luz que te rodea. Las estrellas parecen deformarse, estirarse y curvarse alrededor de la sombra del agujero negro. Este efecto se llama lente gravitacional, y ocurre porque la gravedad extrema dobla el espacio, y con él, los caminos de los fotones de luz. Lo que parecía estar en línea recta se convierte en curvas y arcos que desafían tu intuición. La gravedad no solo jala objetos con masa, incluso la luz, sin masa, obedece. Cada paso hacia el horizonte de eventos, la frontera invisible del agujero negro, nos enseña algo sobre la relatividad. Allí, la gravedad es tan intensa que el tiempo se desacelera drásticamente para cualquier observador lejano. Mientras te acercas, un reloj que llevas parece marchar normalmente, pero un amigo flotando a años luz de distancia te vería moverte cada vez más lento, como si estuvieras atrapado en cámara lenta. Esta es la dilatación temporal extrema, un fenómeno que nos recuerda que el tiempo no es absoluto, sino que depende de la fuerza gravitacional que experimentamos. La experiencia se vuelve casi sensorial. La sensación de caída libre, que en la microgravedad de la Estación Espacial Internacional es apenas perceptible, se intensifica de manera dramática. El espacio mismo se curva a tu alrededor, y las trayectorias que antes parecían rectas ahora se inclinan hacia el abismo central. Es como si el universo se hubiera doblado para revelar un secreto. La gravedad extrema no solo atrae, transforma la realidad a su imagen. El horizonte de eventos marca el punto de no retorno. Una vez cruzado, nada puede escapar, ni siquiera la luz. Para un observador lejano, parecerías congelado justo en ese límite, una figura suspendida entre la existencia y la desaparición. Pero para ti, dentro de esa curvatura extrema, el tiempo y el espacio se mezclan de manera casi incomprensible. Cada segundo es una eternidad, cada metro recorrido parece infinito. Aquí, la física clásica ya no basta. Necesitamos la relatividad general para describir lo que sucede. Dentro del agujero negro, los científicos predicen la existencia de la singularidad, un punto donde la densidad es infinita y las leyes conocidas de la física se rompen. La curvatura del espacio-tiempo alcanza su límite, y conceptos como arriba, abajo o incluso adelante en el tiempo pierden sentido. La singularidad es el extremo último de la gravedad, un recordatorio de que nuestro entendimiento del universo tiene límites. Cada teoría que tenemos hasta ahora llega a un muro allí, un misterio que la observación directa aún no puede atravesar. Sin embargo, aunque no podamos ver dentro del horizonte de eventos, la gravedad nos da pistas sobre lo que ocurre allí. Los discos de acreción, formados por gas y polvo que cae hacia el agujero negro, brillan intensamente debido a la fricción y la energía liberada. Las ondas gravitacionales emitidas por colisiones de agujeros negros nos permiten escuchar la vibración del espacio-tiempo mismo, como si el cosmos nos hablara directamente de sus secretos más profundos. Flotar cerca de un agujero negro, incluso a una distancia segura, es como sentir la respiración del universo en tiempo real. Además, los agujeros negros nos muestran que la gravedad puede ser tanto destructiva como creativa. Su atracción extrema destruye materia, pero al mismo tiempo da lugar a fenómenos espectaculares. Chorros de partículas que se disparan a velocidades cercanas a la luz, formación de nuevos sistemas estelares en regiones cercanas, y la reorganización de galaxias enteras tras interacciones gravitacionales intensas. La gravedad extrema no es un tirano estático, es un escultor cósmico que moldea la materia y el espacio a su antojo. La experiencia de flotar hacia un agujero negro también nos enseña sobre nuestra propia percepción del universo. Acostumbrados a la gravedad constante de la Tierra, tendemos a pensar que el espacio y el tiempo son absolutos. Pero aquí,
Frente a un campo gravitacional extremo, comprendemos que son maleables, sensibles, dependientes de la presencia de masa. El vacío ya no es vacío, está lleno de curvas, distorsiones y tensiones invisibles que determinan cada movimiento, cada luz, cada trayectoria. Y mientras observamos desde lejos, flotando en seguridad en nuestra cápsula, la belleza es sobrecogedora. La combinación de luz distorsionada, gas brillante y vacío profundo nos recuerda que la gravedad extrema, aunque peligrosa, también revela la estructura más profunda del universo. Nos enseña que, incluso en lo que parece un abismo sin fin, hay orden, hay patrones, hay leyes universales que podemos estudiar, aunque nunca las toquemos directamente. Flotar frente a un agujero negro es, en cierto modo, flotar frente al límite del conocimiento humano. Nos recuerda que la gravedad no es solo una fuerza, es la medida de la relación entre el espacio, el tiempo y la materia. Nos enseña que el universo tiene regiones donde las reglas cambian, donde la percepción se distorsiona y donde la física se convierte en un poema geométrico que solo podemos observar y admirar. Flotar en microgravedad nos enseña más de lo que podemos imaginar sobre cómo la gravedad afecta la vida. Cada célula, cada músculo y cada gota de líquido dentro de nuestro cuerpo ha evolucionado bajo la constante tirantez de la gravedad terrestre. Al eliminar ese tirón, por breve tiempo o de manera prolongada, descubrimos cómo la vida se adapta, cómo se reorganiza y cómo revela secretos ocultos que en la Tierra permanecen invisibles. En la Estación Espacial Internacional, los científicos observan microorganismos que flotan libremente en cápsulas de cultivo. Sin la gravedad que los mantiene pegados al fondo, estas células cambian de comportamiento, se agrupan de manera distinta, alteran su metabolismo y muestran patrones de crecimiento inesperados. Algunos virus y bacterias incluso aumentan su virulencia, lo que nos enseña que la gravedad influye indirectamente en la biología y la evolución. Cada microgota que flota en el espacio se convierte en un laboratorio vivo que revela la relación íntima entre materia, fuerza y vida. Los líquidos corporales experimentan cambios drásticos. La sangre y otros fluidos se redistribuyen hacia la cabeza, provocando hinchazón facial y cambios en la visión de los astronautas. Este fenómeno, llamado redistribución cefálica, nos recuerda que la gravedad no solo organiza la materia en el universo, sino también dentro de nuestros propios cuerpos. Flotar nos obliga a reconsiderar cómo el peso de nuestro propio cuerpo regula funciones vitales que damos por sentadas: respiración, circulación, digestión, equilibrio. Los músculos y huesos también sufren transformaciones. Sin el constante trabajo de resistir la gravedad, los músculos pierden masa y fuerza, y los huesos disminuyen su densidad. Esta pérdida ósea en el espacio es similar a la osteoporosis en la Tierra, pero ocurre a un ritmo acelerado. Los astronautas realizan ejercicios diarios, usando resistencias artificiales y bandas elásticas, no solo para mantenerse fuertes, sino para aprender cómo la ausencia de gravedad afecta la estructura fundamental de la vida. Cada movimiento, cada salto flotante, se convierte en un experimento vivo sobre cómo la fuerza invisible moldea nuestra biología. Incluso plantas y semillas flotan en microgravedad. Al germinar, sus raíces no saben hacia dónde crecer. Las plantas pierden el sentido de arriba y abajo. Sin embargo, algunas desarrollan adaptaciones sorprendentes, reorganizan sus células y sus sistemas de transporte interno para seguir obteniendo nutrientes y luz. Esto nos enseña que la vida tiene una plasticidad increíble, que la gravedad es un condicionante, pero no un límite absoluto. Flotar en el espacio permite a los científicos observar estas estrategias evolutivas de manera directa, sin la interferencia de la atracción terrestre. Los astronautas, por supuesto, son los organismos más estudiados. Cada experimento sobre sus cuerpos revela cómo la vida humana depende de la gravedad. La presión arterial cambia, la percepción del equilibrio se altera, el sistema inmunológico se ve afectado. Y sin embargo, los seres humanos se adaptan con asombrosa rapidez. Aprenden a moverse con suavidad, a anticipar cada impulso, a comunicarse con la inercia de su entorno. Flotar se convierte en una danza, una coreografía de fuerza y adaptación que refleja cómo la gravedad ha esculpido cada movimiento de la vida en la Tierra. La gravedad también influye en la comunicación celular y molecular.
Experimentos con células humanas en órbita muestran cambios en la expresión genética. Ciertos genes se activan o se inhiben en respuesta a la microgravedad. Esto significa que la fuerza invisible no solo afecta estructuras físicas, sino que regula procesos bioquímicos y moleculares fundamentales. Al comprender esto, podemos aprender cómo la vida se adapta a condiciones extremas y cómo podríamos proteger organismos en futuras misiones interplanetarias. Incluso el comportamiento psicológico de los humanos en microgravedad refleja la influencia de la gravedad. La orientación espacial se altera, la percepción del cuerpo cambia y los ritmos circadianos se desincronizan ligeramente debido a la ausencia de ciclos de luz y gravedad. Los astronautas desarrollan estrategias para mantener el equilibrio físico y mental, adaptándose a un entorno que desafía siglos de evolución bajo la atracción constante de la Tierra. Cada día flotando es, en sí mismo, un estudio sobre la resiliencia de la vida. Observar cómo la vida responde a la ausencia de gravedad también nos permite comprender mejor la evolución en la Tierra. Cada organismo que conocemos ha sido moldeado por millones de años de adaptación a un entorno con gravedad constante. Los huesos, los músculos, los vasos sanguíneos, incluso los patrones de crecimiento de las plantas, están diseñados para resistirla. Al remover este factor, podemos ver qué procesos dependen directamente de la gravedad y cuáles son más flexibles, revelando la arquitectura interna de la vida y la interdependencia entre fuerza y estructura. En microgravedad, cada experimento es una ventana a lo invisible. Lo que parecía trivial en la Tierra, una gota de sangre, una célula, una raíz de planta, se convierte en una revelación científica. La ausencia de peso nos obliga a enfocarnos en interacciones fundamentales, cómo se distribuyen las fuerzas dentro de un organismo, cómo la materia fluye sin restricciones y cómo la vida reorganiza sus sistemas para sobrevivir. Flotar nos enseña que la gravedad no solo nos mantiene pegados al suelo, nos define como seres vivos. Al final, la experiencia de flotar y observar estos cambios nos deja una lección más profunda. La vida no existe independientemente de la gravedad. Desde la estructura de los huesos hasta el movimiento de las plantas y la fisiología humana, la fuerza invisible que sentimos en la Tierra ha moldeado cada aspecto de la biología. Y al experimentar su ausencia, aprendemos a apreciarla, a comprenderla y a imaginar cómo la vida podría adaptarse en otros mundos, más allá de nuestra propia esfera azul. Flotar en el espacio nos enseña, primero, a sentir la gravedad en pequeña escala, pero también a comprender que esa misma fuerza invisible organiza todo lo que existe en el universo. Desde una célula flotando en la Estación Espacial Internacional hasta la luz que viaja entre galaxias, la gravedad es el hilo que une cada nivel de existencia. Es un tejido que conecta lo diminuto y lo inmenso, lo cotidiano y lo cósmico, lo que podemos tocar con lo que solo podemos percibir mediante la observación. Imagina una gota de agua flotando en la cabina de la estación. Su forma perfecta es gobernada por fuerzas superficiales, pero su trayectoria dentro de la cápsula obedece a leyes de inercia y gravedad. Cada movimiento de esa gota es una danza que recuerda, en miniatura, cómo los planetas orbitan un sol, cómo las lunas giran alrededor de sus planetas, cómo las galaxias se mantienen unidas por la gravedad invisible de la materia oscura. La microgravedad nos permite ver la física en su forma más pura, y al mismo tiempo, proyectarla hacia escalas cósmicas. En la Tierra, cada organismo se ha adaptado a la gravedad constante. Nuestros huesos, músculos, vasos sanguíneos y sistemas de coordinación son el resultado de millones de años de evolución bajo esta fuerza. Pero en el vacío, flotando, vemos que los mismos principios se aplican a escalas mayores. La gravedad mantiene la forma de los cúmulos de estrellas, dicta la rotación de galaxias y regula la interacción de agujeros negros y materia circundante. Cada órbita estelar, cada curva de luz, cada resonancia planetaria es una manifestación de las mismas leyes que observamos en un pequeño experimento en microgravedad. Desde la perspectiva de la Estación Espacial Internacional, flotando sobre la Tierra, podemos visualizar cómo esta conexión se hace evidente. La rotación del planeta, la atracción de la Luna sobre los océanos, la trayectoria de los satélites y la estabilidad de nuestro sistema solar no son hechos aislados. Forman parte de una red invisible gobernada por la gravedad. Del mismo modo,
Los patrones de movimiento de partículas en microgravedad nos muestran cómo las fuerzas fundamentales del universo operan sin interferencias. Incluso los fenómenos extremos como los agujeros negros o la materia oscura reflejan la misma continuidad. Un agujero negro distorsiona el espacio-tiempo, doblando la luz y ralentizando el tiempo. La materia oscura mantiene unida una galaxia, aunque no podamos verla. En microgravedad, vemos que las fuerzas actúan sin ser percibidas. Un líquido que flota, una célula que se reorganiza, una llama esférica en el vacío. La misma fuerza que mantiene unidos estos sistemas microscópicos también organiza estructuras gigantescas a millones de años luz de distancia. La gravedad, entonces, es un lenguaje universal. Nos permite leer patrones, predecir movimientos y descubrir conexiones ocultas. Las ondas gravitacionales, por ejemplo, nos permiten escuchar colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz, mientras que dentro de un laboratorio espacial, la caída libre de una gota nos enseña cómo se comporta la materia en ausencia de peso. Ambos fenómenos, separados por escalas inimaginables, obedecen a la misma ley. La gravedad es la fuerza que estructura la existencia. Visualmente, podemos imaginar el universo como una gigantesca tela de araña. Cada hilo representa la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de planetas, estrellas y galaxias. Los objetos más pequeños, como partículas y cuerpos flotando en microgravedad, interactúan con hilos cercanos. Los sistemas estelares y galácticos interactúan con hilos más largos y complejos. Pero todos forman un tejido continuo, una red invisible que conecta escalas que parecen independientes. Flotar en el vacío es, de alguna manera, flotar dentro de esa red, sintiendo como cada acción tiene una repercusión más allá de nuestra percepción inmediata. Esta comprensión nos permite reflexionar sobre la relación entre lo pequeño y lo grande. Cada experimento en microgravedad no es solo un estudio de la física local, es un modelo a escala del cosmos. Cada observación de galaxias nos revela principios que podrían aplicarse a fenómenos microscópicos. La gravedad unifica lo que aparentemente es diverso: materia, luz, tiempo y espacio. Todo está conectado, desde la estructura interna de una célula hasta la formación de cúmulos galácticos. La belleza de esta conexión es poética y científica a la vez. Al observar cómo una gota de líquido se comporta en microgravedad, podemos anticipar cómo se movería una nube de gas interestelar bajo la influencia de la gravedad. Al ver cómo un astronauta flota y se adapta, podemos imaginar cómo organismos podrían sobrevivir en mundos con diferentes fuerzas gravitacionales. La misma fuerza que nos mantiene en órbita alrededor de la Tierra también mantiene el orden en un cúmulo galáctico lejano. Finalmente, flotar en el vacío nos recuerda que la gravedad no es solo un tirón invisible hacia el suelo. Es el hilo que teje el cosmos, que conecta la microescala con la macroescala, que da coherencia a cada estructura del universo. Cada movimiento, cada experimento, cada observación nos enseña que la vida, la materia y el espacio están unidos por la misma fuerza silenciosa. Comprender esta continuidad nos permite apreciar no solo la física, sino también la armonía intrínseca del universo, donde lo pequeño y lo grande coexisten en un equilibrio perfecto. Flotar en el vacío no solo nos enseña sobre la gravedad, sino que nos prepara para imaginar un futuro donde esta fuerza invisible se convierte en aliada de la exploración y la supervivencia humanas. Cada experimento en microgravedad, cada observación de órbitas planetarias o agujeros negros, cada estudio de materia oscura, tiene un propósito que va más allá del conocimiento. Nos guía hacia la manera de vivir y prosperar en entornos que la humanidad apenas comienza a comprender. En la Estación Espacial Internacional, los experimentos con microgravedad ya han transformado la tecnología en la Tierra. La manera en que los fluidos se comportan en ausencia de gravedad ha inspirado sistemas de purificación de agua más eficientes, métodos avanzados de mezcla de medicamentos y nuevas técnicas de manufactura de materiales sensibles. Lo que comienza como un estudio sobre el comportamiento de líquidos y gases en un entorno sin peso termina influyendo en la ingeniería, la medicina y la producción industrial en nuestro propio planeta. Pero el impacto más fascinante se encuentra en la exploración espacial directa. Con cada experimento, aprendemos cómo construir hábitats sostenibles, cómo mantener la salud de los astronautas y cómo diseñar naves que puedan soportar largos viajes. La gravedad artificial,
generada mediante rotación o sistemas centrífugos, podría permitirnos simular peso en estaciones espaciales o colonias, protegiendo huesos, músculos y sistemas circulatorios. La comprensión de la gravedad y sus efectos es esencial para que la vida humana no solo sobreviva, sino prospere más allá de la Tierra. Los científicos también estudian cómo la gravedad influye en la producción de alimentos en el espacio. Plantas que crecen en microgravedad muestran adaptaciones sorprendentes, reorganizan sus raíces, cambian la orientación de sus hojas y modifican su metabolismo. Al comprender estas respuestas, podemos diseñar cultivos que prosperen en Marte o en la Luna, donde la gravedad es significativamente menor que en la Tierra. Cada hoja que gira hacia la luz, cada raíz que busca nutrientes, es un ejemplo de cómo la vida puede adaptarse a nuevas fuerzas gravitacionales, y nos enseña a planificar sistemas agrícolas espaciales sostenibles. La ingeniería de hábitats también se beneficia de nuestra comprensión de la gravedad. Estructuras que flotan o orbitan deben diseñarse para resistir fuerzas centrífugas, impactos de micrometeoritos y cambios de presión. Cada cálculo de trayectoria orbital, cada ajuste de velocidad, depende de nuestra comprensión de la gravedad y su interacción con otros cuerpos celestes. Incluso la colocación de satélites para comunicaciones y observación terrestre requiere precisión extrema, porque la gravedad determina su órbita y, por tanto, su eficacia. Otro campo donde la gravedad impulsa la innovación es la astronáutica avanzada. Los propulsores, los sistemas de navegación y las futuras tecnologías de levitación magnética o de impulso gravitacional dependen de nuestra comprensión de cómo los cuerpos interactúan en ausencia o presencia de peso. Cada misión a Marte, a asteroides o a satélites exteriores, se planea teniendo en cuenta los efectos de la gravedad, desde la aceleración necesaria para escapar de la Tierra hasta la órbita correcta para entrar en un planeta distante sin riesgo de colisión. Además, la gravedad influye en la exploración de vida extraterrestre. La microgravedad nos enseña cómo los organismos adaptan su biología a fuerzas menores. Estudiar estos procesos nos ayuda a predecir qué formas de vida podrían existir en mundos con gravedad diferente. Podríamos descubrir ecosistemas que aprovechan la inercia, organismos que flotan, criaturas que han desarrollado sistemas circulatorios y esqueléticos adaptados a entornos con fracción del peso terrestre. Entender la gravedad es, entonces, clave para imaginar la vida más allá de nuestro planeta. Incluso el viaje interestelar depende de la gravedad. Conceptos como las maniobras gravitacionales, usar la atracción de planetas para aumentar la velocidad de una nave, ya se aplican en misiones actuales. En el futuro, estas técnicas podrían permitirnos recorrer distancias enormes sin requerir cantidades desmesuradas de combustible, usando la fuerza invisible de los cuerpos celestes como un propulsor natural. Cada órbita calculada, cada trayectoria trazada, es una demostración práctica de cómo la gravedad se convierte en herramienta tecnológica. La comprensión de la gravedad también tiene implicaciones filosóficas y culturales. Flotar en microgravedad nos enseña humildad. Nos muestra que nuestras vidas y cuerpos están sujetos a una fuerza invisible que nos conecta con todo el cosmos. Cada órbita, cada estrella y cada planeta forma parte de un sistema interdependiente. Al aplicar este conocimiento en la exploración espacial, no solo avanzamos en ciencia y tecnología, sino que aprendemos a ver nuestro lugar en el universo, a reconocer la interconexión de todas las cosas y a planificar un futuro donde la vida pueda expandirse sin romper ese equilibrio. Finalmente, el futuro de la gravedad nos invita a imaginar colonias en otros mundos. Ciudades en órbita, bases en Marte, estaciones lunares. Todas dependen de nuestra capacidad de comprender y manipular la gravedad. Cada experimento realizado en la Estación Espacial Internacional, cada observación de sistemas planetarios y cada estudio sobre microgravedad, nos acerca a un momento en que la humanidad pueda vivir, moverse y prosperar en entornos que antes parecían hostiles. La fuerza invisible que nos mantiene pegados al suelo terrestre se convierte en aliada de nuestra expansión hacia el cosmos. Flotar en el vacío nos enseña que la gravedad no es un límite, sino una herramienta, un lenguaje y un mapa. Comprenderla nos permite diseñar tecnología, proteger la vida, explorar mundos lejanos, eventualmente, transformar la experiencia humana más allá de la Tierra. Cada gota que levita, cada célula que se adapta, cada órbita calculada,
Es un paso hacia ese futuro donde la humanidad no solo observa el cosmos, sino que lo habita de manera segura y consciente. Flotar en el vacío nos enseña algo que va más allá de la física, más allá de la biología, más allá de la ciencia misma. Nos enseña la interconexión de todo lo existente, desde la más diminuta partícula hasta la galaxia más lejana, y nos recuerda que la fuerza que sentimos, que muchas veces damos por sentada en la Tierra, es la misma que organiza estrellas, planetas y agujeros negros. La gravedad es un hilo invisible que une cada escala, un puente entre lo tangible y lo intangible. Mientras flotamos en la Estación Espacial Internacional, cada movimiento de nuestras manos, cada objeto que liberamos, cada líquido que se curva y forma esferas perfectas, es una lección sobre cómo la vida y la materia interactúan con la gravedad. Lo que en la Tierra parece constante y trivial se vuelve visible, tangible y poético. Cada acción, aunque pequeña, revela leyes universales. La microgravedad nos enseña a observar con atención, a percibir lo invisible y a comprender que la fuerza que nos mantiene en órbita no es distinta de la que mantiene un sistema solar entero unido. La materia oscura, que solo podemos detectar por sus efectos gravitacionales, nos recuerda que gran parte del universo es invisible pero real, y que la gravedad es el lenguaje que nos permite leerlo. Cada curva de luz, cada rotación inesperada de una galaxia, es un mensaje de lo que no podemos ver. Flotar nos permite experimentar esa misma sensación. La ausencia de peso no significa ausencia de efecto. Todo en el cosmos, desde la partícula hasta la galaxia, obedece a la misma ley invisible, y nosotros, suspendidos en el vacío, somos testigos directos de su poder. Los agujeros negros, con su gravedad extrema, nos enseñan los límites del conocimiento humano. Allí, el espacio y el tiempo se doblan, la luz se curva y las leyes físicas se acercan a un punto de ruptura. Flotar cerca de un agujero negro, aunque solo sea en imaginación o simulación, nos permite comprender que la gravedad no es solo fuerza, es molde, límite y guía. Nos recuerda que incluso en los fenómenos más extremos, el universo sigue un orden que podemos estudiar, admirar y, con el tiempo, comprender mejor. En la biología, la gravedad moldea la vida de manera sutil pero profunda. Los huesos, los músculos, los sistemas circulatorios y hasta las plantas dependen de esta fuerza invisible. La microgravedad nos revela cómo la vida se adapta, reorganiza y resiste. Nos enseña que la fuerza que sentimos como peso en la Tierra también es una fuerza que define la arquitectura de los seres vivos, que guía la evolución y que condiciona cada forma de vida que conocemos. Flotar nos recuerda que somos parte de un sistema más grande, donde la vida y la gravedad están entrelazadas. Pero la gravedad no solo es un fenómeno del pasado o del presente, es la base del futuro de la humanidad. Cada experimento en microgravedad, cada observación de sistemas planetarios, cada cálculo de órbitas nos acerca a un futuro donde podremos habitar otros mundos, construir colonias en Marte o estaciones lunares, cultivar alimentos y proteger nuestra salud en entornos donde la gravedad es diferente. La fuerza que nos mantiene en la Tierra se convierte en una aliada, en un instrumento para la expansión de la vida más allá de nuestro planeta natal. Reflexionar sobre flotar en el espacio también nos invita a contemplar nuestro lugar en el universo. Cada órbita, cada estrella, cada galaxia forma parte de una red invisible que nos sostiene, nos conecta y nos da sentido. La gravedad es un recordatorio constante de que no estamos separados del cosmos, sino integrados en él. Somos partículas flotando en un océano de fuerzas invisibles, participando de una danza cósmica que se ha desarrollado durante miles de millones de años. Al mirar la Tierra girando lentamente bajo nosotros, suspendidos en silencio absoluto, se hace evidente que la gravedad nos ofrece algo más que conocimiento científico, nos ofrece perspectiva. Nos enseña humildad, paciencia y asombro. Cada fenómeno que hemos observado, desde el movimiento de gotas de agua en microgravedad hasta la rotación de galaxias enteras, es un testimonio de la elegancia y coherencia de las leyes universales. Flotar es, en este sentido, un acto de aprendizaje profundo, una meditación sobre nuestra relación con la naturaleza y con el cosmos. La gravedad nos enseña que incluso lo invisible tiene poder, que las fuerzas que no sentimos directamente pueden moldear sistemas enteros, que la vida y el universo están tejidos con los mismos hilos.
Nos enseña que la observación atenta revela patrones ocultos y que, al comprender esos patrones, podemos anticipar, crear y explorar. Flotar en microgravedad nos hace conscientes de lo que sentimos constantemente en la Tierra. Al mismo tiempo, nos conecta con la escala más vasta del universo. Al cerrar esta experiencia narrativa, comprendemos que flotar no es solo un fenómeno físico, es una metáfora de nuestra existencia en el cosmos. Nos recuerda que, aunque parezcamos pequeños y frágiles, estamos conectados a algo inmenso y armonioso. La gravedad, silenciosa e invisible, nos mantiene unidos con todo lo que existe. La materia, la vida, las estrellas, las galaxias y las leyes que gobiernan cada movimiento. Flotar nos enseña a percibir esta conexión, a respetarla y a utilizarla para imaginar futuros donde la humanidad pueda vivir y prosperar más allá de la Tierra. En última instancia, flotar en el vacío es flotar dentro de la comprensión misma del universo. Nos invita a contemplar la armonía, a estudiar los límites, a explorar lo invisible y a soñar con lo que aún no hemos alcanzado. La gravedad es la fuerza que nos sostiene, la que conecta la microescala de la vida con la macroescala del cosmos, y la que nos enseña que, en cada caída libre, en cada órbita, en cada estrella distante, somos parte de algo mayor.